Estimada docente, compañeros y compañeras, reciba un cordial saludo de parte de quien les habla. Somos el grupo número 3 y en esta oportunidad vamos a desarrollar una temática muy importante, como es el plan de comunicación. Para ello es muy importante empezar definiendo a qué se refiere el plan de comunicación y sirve para planificar todas las acciones comunicativas de una empresa, de una organización, negocio, institución, etcétera, de manera interna como de manera externa, convirtiéndose en una pieza muy importante para cualquier organización. El plan establecido, cuándo y cómo se van a poner en marcha todas las acciones estratégicamente establecidas con el fin de alcanzar los objetivos fijados por la organización. Para esto tenemos que conocer qué incluye en un plan de comunicación. Hemos elaborado dos preguntas. La primera, ¿cuál es el papel de la evaluación en la planificación estratégica de la comunicación interna? Desempeña un papel crucial al medir el impacto de las iniciativas e identificar las áreas para su mejora. De esta manera, la comunicación con los objetivos estratégicos permite ajustar de manera continua para mejorar la efectividad y la alineación con la cultura organizativa. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la medición y la evaluación proporcionar información sobre el éxito de las estrategias de comunicación? Pues bien, la medición y la evaluación proporcionan una información muy valiosa sobre el éxito de las estrategias de comunicación al favorecer y ofrecer datos cuantitativos y cualitativos sobre la participación de los empleados, la percepción de los mensajes y la alineación con los objetivos estratégicos, permitiendo así ajustar a mejoras continuas. Para esto, tenemos que llegar a comprender cuál es la cultura de la organización. Como ustedes pueden visualizar, tenemos en la primera imagen un grupo de personas que representa el grupo de la organización. Eso quiere decir que esta organización es muy esencial para la efectividad de las estrategias de la comunicación interna. La cultura organizacional abarca los valores compartidos, las creencias, las normas y las prácticas que definen la identificación de una empresa. Al evaluar la cultura, se obtiene una visión más clara de cómo los empleados perciben la información. Pues bien, esta comprensión profunda sirve como base para adaptar los enfoques de comunicación de manera que resuenen con la audiencia interna. La evaluación de la cultura organizacional también revela algunas áreas de la alineación entre los mensajes comunicados y los valores arriesgados en la empresa. Esto permite ajustar las estrategias para garantizar la comunicación no solo sea clara y efectiva, sino también coherente con la identidad cultural de la organización. Además, podemos nosotros identificar aspectos culturales que influyen en la toma de decisiones y la aceptación de cambios que facilite la implementación de comunicación estratégica que fomenten una cultura transparente y de participación. Para establecer el plan de comunicación es muy importante definir los objetivos y metas. Para ello, es importante hacer referencia a que los objetivos del plan estratégico de comunicación son la base de la estrategia y de la gestión y se desprenden de las conclusiones del diagnóstico, del estudio, de la indagación previa que se hace antes del desarrollo. Es decir, superan los problemas y oportunidades de la organización para determinar el horizonte de la acción comunicativa. Es por ello que estos objetivos deben estar realmente correctos, con claridad y especificidad, a modo de determinar las acciones concretas a desarrollarse en la organización. La definición de los objetivos de la planificación servirá para establecer una guía de acción que evite el trabajo divergente e improductivo y nos permita construir una estrategia completa, general, basada en tres aspectos. Primero, la coherencia. Luego, lo razonable y finalmente lo efectivo. Lo coherente con la relación del diagnóstico de lo realizado, con la información obtenida de la fase inicial, que es la indagación. Luego es lo realizable en torno a las condiciones materiales y simbólicas.
Al momento de definir los objetivos de un plan, es necesario contemplar sus alcances y las limitaciones, de acuerdo al talento humano y al aspecto material. Y finalmente, la efectividad relacionada con las metas y expectativas. Es decir, si el resultado que vamos a obtener nos permite o cubren todas las expectativas que se plantearon desde un inicio. Sabemos que los objetivos deben estar claramente definidos, ser específicos y ser claros para evitar cualquier mala interpretación. También deben ser medibles a fin de poder demostrar su validez. Deben ser realistas y algo muy importante, que deben ser alcanzables con la finalidad de evaluar el resultado. Finalmente, deben tener concordancia con los valores y objetivos de la empresa y su plan de negocio y la gestión empresarial. También hay que dar paso al ejemplo de elaboración propia. Para ello hemos tomado en consideración la herramienta de comunicación Workplace, que como objetivo general lo podemos establecer como impulsar la producción de contenido e interacciones entre los miembros de una compañía o de la organización para fomentar la cultura de participación y diálogo. ¿Por qué? Porque a esta herramienta del Workplace, primero la utilizamos en una red social, que es Facebook. Nos permitirá establecer una conexión, un diálogo e interacción desde los dueños de las empresas con los seguidores, con los futuros clientes. Tenemos también los objetivos específicos, que es posicionar la red social Workplace como principal canal de comunicación de la compañía para conseguir que más clientes y usuarios. Realizar una campaña de comunicación que dé a conocer el canal e impulse su uso. Y finalmente, generar interés de la red social. Asimismo, tenemos el concepto de estrategia, que no es más que el canal, el vínculo de la organización para ganar espacios de trabajo. Interpelamos a las organizaciones destacando las nuevas posibilidades que Workplace pone a su alcance, las alternativas que nos permiten obtener para alcanzar mayor cantidad de seguidores y futuros clientes. ¿Por qué es importante diseñar, elaborar y categorizar la acción que vamos a realizar en un plan de comunicación? Una vez que hemos definido los objetivos y la estrategia, vamos a delinear el camino que vamos a seguir para lograr. Esto requiere una planificación cuidadosa de la ruta que vamos a seguir, por lo que la planificación precisa de un calendario que nos permita priorizar y planificar el tiempo específico en que se llevarán a cabo las acciones a realizar. Este diseño está compuesto por dos aspectos. El uno se lo puede definir como la cara visible, que no es más que las acciones que se ejecutarán para alcanzar esos objetivos. Y el segundo aspecto se lo puede denominar como el detrás de escena, que no serán más que las tareas a ejecutarse para llevar a cabo esas acciones, como por ejemplo diseño de mensajes, reuniones, etc. El plazo o el tiempo que nosotros vamos a determinar para la ejecución del plan dependerán de los objetivos que se han planteado y del alcance que estos tendrán. También se tomará en cuenta los recursos humanos y financieros con los que vamos a contar, por lo que es de suma importancia, y cabe recalcar esto, que los objetivos planteados deben ser reales. En este sentido, a la hora de considerar la estructura de un plan de comunicación interna para el público o de cara al público, se pueden establecer tres parámetros, que es informar, implicar y adoptar. En informar vamos a involucrar a los colaboradores en la acción que se va a realizar, dándoles las herramientas necesarias para elaborar este proceso. En implicar se refiere a las acciones concretas que se van a realizar y que invitan a la acción y a la participación de nuestros colaboradores.
Y en adoptar, en esta etapa se va a mantener las prácticas cotidianas, es decir, el día a día que van a reforzar los colaboradores que nos ayudan. Los costos y la evaluación son partes de un plan de comunicación. Un plan estratégico de comunicación debe considerar los costos asociados a su implementación, incluidos insumos, recursos humanos, tiempos y los costos de evaluación. Es decir, los recursos que se van a utilizar para medir el antes, durante y después de la implementación de un plan de comunicación. Para lograr esto es importante priorizar las acciones que se van a llevar a cabo, lo que nos va a permitir administrar de manera correcta tanto los recursos económicos como los recursos humanos. La puesta en práctica. Si bien es cierto, esta fase, como su palabra mismo lo indica, es algo más práctico, haciendo referencia a que el plan estratégico empieza desde el diagnóstico, la fase o sistema inicial, para dar paso a la planificación, a la que se refiere a la definición de objetivos a partir de toda la información recopilada, para pasar a la ejecución del plan, la fase práctica, la puesta en marcha. Y finalmente, dar el gran paso al seguimiento mediante el control del funcionamiento del plan. Como lo mencionamos anteriormente, una vez finalizada toda esta fase de indagación, de recopilación de toda la información, corresponde avanzar con el diseño y la planificación de las acciones que se van a desarrollar a fines de atacar esos aspectos visibles de la organización. Asimismo, en esta fase se pretende poner en marcha las acciones definidas dentro del plan de acción. Los distintos momentos de la ejecución del plan, como hemos anunciado anteriormente, dependerá pura y exclusivamente de la organización, de sus necesidades y requerimientos, de acuerdo a las principales características: presupuesto disponible, talento humano y magnitud de la transformación que se desea alcanzar. Y damos paso al seguimiento, que no es otra cosa que la fase de evaluación de todo lo que se ha venido trabajando durante este plan de comunicación. Vale aclarar que el proceso de evaluación es permanente, es decir, en ninguna fase del plan deja de tener utilidad y pertinencia. Asimismo, el monitoreo y evaluación permanente, la fase final, como la reconocemos, ¿no? Es una fase igualmente práctica porque nos permite utilizar el método de evaluación para poder realizar los correctivos desde la fase inicial de la recopilación de la información hasta la obtención del resultado. La evaluación constante de la gestión de un plan estratégico de comunicación interna es fundamental para identificar las necesidades de ajustes o transformaciones de la estructura, lo que les mencioné anteriormente, lo que yo tengo que acoplar a mi realidad, a mi proyecto, a mi plan de comunicación. A la hora de pensar en una evaluación de un plan de comunicación interna, debemos contemplar el antes, durante y el después, lo que nos permitirá evaluar resultados. Definición clara de los objetivos y metas de un plan de comunicación. Un plan de comunicación estratégico es un documento que establece las directrices y acciones necesarias para gestionar eficazmente que la comunicación de una organización sea correcta. Para definir claramente estos objetivos y metas en un plan de comunicación estratégico, es importante considerar los siguientes elementos: análisis de situación, identificación de públicos, objetivos, definición de objetivos generales, selección del mensaje clave, estrategias de comunicación, asignación de recursos, cronogramas y plazos de evaluación, ajustes, contingencias y gestión de crisis. Evaluación como proceso comparativo constante. Es el contexto de un plan de comunicación estratégico. Esto implica la revisión continua de los resultados obtenidos en comparación con los objetivos y metas establecidos en un plan de comunicación. Es importante, los informes y reportes de un plan de comunicación sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a evaluar, a ajustar, a mejorar continuamente las iniciativas de comunicación
garantizando de esta manera que la organización se comunique de manera efectiva y alcance los objetivos trazados. Para finalizar, todo este proceso del plan de comunicación nos permitirá, primero, desde el análisis de la situación de la entidad, nos permitirá recopilar toda la información que vamos a utilizar durante nuestro plan. Luego también tenemos el establecimiento de los objetivos que deben ser claros, precisos y alcanzables, para posteriormente llegar a determinar al público. ¿Qué público vamos a definir dentro de nuestro plan de comunicación? De la misma manera, ¿cuál va a ser el mensaje? Si es pertinente, si es de utilidad, ¿cuál es la finalidad de nuestro plan? Asimismo, las acciones de comunicación, que como lo mencionamos anteriormente y durante la exposición, es el canal de cómo se va a llevar a efecto este plan de comunicación. También tenemos que considerar un cronograma que vendría a ser una planificación mediante una tabla de acción de comunicación que vayamos a desarrollar de una manera clasificada por días, semanas, meses e incluso hasta años. Asimismo, tenemos un presupuesto y también tenemos el método de evaluación y seguimiento. Como lo mencionamos anteriormente, valga la redundancia, nos permitirá recapitular la importancia de la evaluación desde el inicio, durante y el cierre de nuestro plan de comunicación. Asimismo, destacar que la medición es la clave para el éxito de gestión. ¿Por medio de qué? Por medio del establecimiento de metas. Recordemos que la meta es la estrategia o la herramienta fundamental para poder medir los resultados alcanzados hasta este momento. Muchas gracias.